La semana pasada estábamos de fiesta aquí en Semillas para la Vida porque celebrábamos 15 años al aire en nuestro 15º aniversario de transmisiones y estábamos muy contentos. Sé que muchos de ustedes compartían este gozo conmigo por estos 15 años, pero fíjate, ubicando las cosas en su contexto, y su contexto es el trabajo de evangelización de la Iglesia. Estoy viendo en las noticias del Vaticano que hace 2 días, este 6 de noviembre, se celebran 60 años de que el Papa San Juan XXIII decidió que se transmitiera Radio Vaticana todos los días para África. Y es así que desde hace 60 años, desde 1961 a la fecha, se ha venido transmitiendo diariamente programación para África en diferentes idiomas, incluyendo el árabe y el suajili. Tan importante fue en su momento esta noticia que el mismo periódico del Vaticano, el Osservatore Romano, le dedicó la primera plana con un titular que rezaba: África en el corazón del Papa. Fíjate, 60 años de estas transmisiones contra 15 de Semillas para la Vida, pero aún así este esfuerzo que hacemos en Semillas para la Vida lo hacemos siempre con mucho cariño, con mucho amor, y este aniversario nos ha servido para renovar nuestro entusiasmo y nuestra pasión por seguir sembrando semillas y pedirle a Dios que las lleve hasta donde Él quiera y durante el tiempo que Él disponga. Esta noticia que he leído acerca de Radio Vaticana, que en realidad es una estación que tú deberías escuchar y que si no lo haces te pierdes de gran información, te invito en verdad a que busques el podcast. Si no es posible para ti escuchar Radio Vaticana por radio, ya sea directamente en Radio Vaticana o a través de las estaciones de radio católicas que suelen tener también los derechos de retransmisión de Radio Vaticana, ve a la página de Radio Vaticana, busca en internet por Radio Vaticana y escucha el podcast. Sobre todo te recomiendo su programación en español, te recomiendo que escuches diariamente el informativo, ya sea para América Latina o para Europa, dependiendo de dónde vivas, en español. En verdad eso te ayudará a estar al día sobre lo que pasa con el Papa, sobre lo que pasa en el Vaticano, sobre los eventos más importantes en la Iglesia Católica por todo el mundo. En verdad, escúchalo. Y te decía, pensaba, gracias a esta noticia de Radio Vaticano, cómo es que, pues en estos tiempos, la Iglesia emplea los medios de comunicación para seguir cumpliendo con aquel mandato misionero que Jesús nos dejó a través de los apóstoles cuando ascendió al cielo. Vayan por todo el mundo hasta el último rincón y lleven el Evangelio. Y es así que en estos tiempos, aun cuando hay muchos misioneros que lo hacen físicamente, la realidad es que también a través de los medios de comunicación la Iglesia puede seguir llegando hasta el último rincón, así como el Papa quiso llegar hasta los rincones de África a través de Radio Vaticana. Y así como también yo aquí desde mi micrófono le pido a Dios que este programa llegue hasta el último rincón imaginable, y a veces es que uno ni se imagina, pero después cuando me entero de que hay personas que escuchan Semillas para la Vida en un taller mecánico mientras reparan autos, o hay quien lo hace mientras realiza sus quehaceres domésticos, hay quien escucha los programas mientras lava la ropa, hay otros que lo hacen mientras van al parque a correr, otros a lo largo de su trayecto en el transporte público. Y fíjate qué bonito, porque yo desde mi rincón transmito estos programas que llegan hasta rincones que ni siquiera me imagino, pero al mismo tiempo hay muchos otros que están haciendo lo mismo, unos por radio, otros por internet. Esta participación que la internet nos abre la puerta para todos estos canales de evangelización, toda esta participación en la que muchos compartimos con muchos y cada quien desde nuestro rincón llegando a múltiples rincones, habla precisamente de la catolicidad de la Iglesia, la deja ver de una forma patente, es decir, la universalidad de la Iglesia, que gracias a estos medios de comunicación es que el mensaje de muchos, pensemos en tantos buenos sacerdotes, en obispos, en religiosos, también en laicos, que ahora a través de sus canales en la red puede llegar su mensaje a personas incluso en otros países, incluso en otros continentes, ya no solamente su comunidad local, ya no solamente su parroquia, ya no solamente su pequeño grupo de catecismo, sino que ahora el mensaje puede llegar allende las fronteras. Y así se expresa esta catolicidad de la Iglesia, esta universalidad. Ciertamente que este caso concreto de la red nos ha abierto las puertas para hacer una tarea de evangelización muy fecunda, pero lamentablemente viene de la mano con grandes riesgos, porque es una realidad que pareciera inevitable, que también hay muchos
Muchos lo hacen con la mejor de las intenciones, pero sin conocimientos suficientes. Y muchos que no lo hacen con tan buena intención, pero que aprovechan precisamente el poder llegar a muchos otros. Y que igualmente emplean estos medios de comunicación para sembrar errores, para sembrar mentira, para sembrar odio, para sembrar cizaña, para sembrar antagonismos, para poner a unos contra otros, para criticar a las autoridades de la iglesia y supuestamente todo haciéndolo desde canales católicos. Y claro, todo bautizado es católico y tiene derecho a decirse y a presentarse como católico por el hecho de estar bautizado. Pero de eso a que todo lo que todos digan a través de sus micrófonos sea católico, hay una gran diferencia. Y es que en la actualidad es muy fácil, cualquiera puede encender su teléfono y sentarse en su comedor o encerrarse en su automóvil y desde ahí decir lo que mejor crea, pero otra vez no necesariamente es acorde ni con el Evangelio, ni con el magisterio de la Iglesia, y que tampoco está sujeto a la autoridad de los obispos ni del Papa. Y esas son las claves para que tú puedas discernir qué canal te hace bien y qué canal te hace mal. Precisamente los canales que no son coherentes con el Evangelio, que no son coherentes con el magisterio de la Iglesia, que critican al Papa y quieren sembrar duda, y sobre todo que nunca se expresan con caridad, son canales que debes hacer a un lado. Porque, como te digo, cualquiera puede hoy tomar su micrófono, tanto laicos como religiosos como sacerdotes, y por lo visto no todo el mundo está sujeto a una autoridad, y ya hemos visto casos de sacerdotes que sus superiores han dado ya la orden de que dejen de transmitir a través de las redes porque su programación estaba haciendo más daño que bien. Pero en el caso de los laicos, que no necesariamente tienen una autoridad a quien reportar, pues pueden seguir diciendo lo que quieran. Que bueno, todos tenemos un obispo porque todos pertenecemos a una diócesis y el obispo es nuestro pastor. Y aunque seamos laicos y en determinado momento nuestro obispo nos da la orden de suspender nuestra tarea a través de los medios, a través de las redes, porque estamos haciendo más mal que bien, como buenos hijos de la iglesia, si ese fuera el caso, tenemos que obedecer a nuestro obispo, aun siendo laicos. Gracias a Dios ese no es el caso de Semillas para la Vida. Siempre nos esmeramos aquí porque todo el contenido sea verdadero, sea acorde con el Evangelio, acorde con el magisterio de la Iglesia y siempre fiel al Papa. Entonces, gracias a Dios, tenemos el apoyo de muchos obispos que recomiendan nuestros programas, que incluso hacen favor de sacarnos, de darnos un espacio en sus propias estaciones de radio, en sus propios programas, y que incluso aquí, localmente en mi arquidiócesis, también los obispos recomiendan Semillas para la Vida a otras personas para su beneficio. Pero sí, hay que tener cuidado. Y sabes que acerca de todo esto, el Evangelio que hemos escuchado este domingo, que fue el 32 del tiempo ordinario, en el ciclo litúrgico B, ya entrando a su recta final, este ciclo B en el que nos hemos enfocado principalmente en el Evangelio según San Marcos, vemos a Jesús cómo critica a los escribas, y lo hace de una forma muy benevolente comparado con lo que presenta Mateo. Vemos a Jesús en el Evangelio según San Mateo siendo mucho más duro con los escribas y también con los fariseos, a quienes llama hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, imagínate, muy bonitos por fuera, pero por dentro llenos de la putrefacción de la muerte. En el caso del Evangelio según San Marcos, lo que hace Jesús es criticar 5 actitudes de los escribas, hombres que eran especialistas en la palabra de Dios, en las escrituras, y que por esa razón eran reconocidos, respetados por la gente como maestros, incluso se dirigían a ellos como rabí, y que siendo ellos los que mejor conocían la palabra de Dios, su conducta y sobre todo su actitud distaban mucho de la palabra de Dios misma. Y por eso Jesús les critica que les encantaba pasearse con amplio ropaje, que les hicieran reverencias en la plaza, que buscaran los asientos de honor en las sinagogas, lo mismo que en los banquetes, y que devoraran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Es decir, Jesús les critica que se habían vuelto personas ostentosas, por eso les encantaba pasearse con amplio ropaje, y que buscaban ya su propia vanagloria, ya no les interesaba servir a Dios. Lo que buscaban era la vanagloria, por eso les interesaba que les hicieran reverencias en las plazas y se sentían ya tan conocedores de Dios que por eso querían ocupar los mejores puestos en el ámbito religioso, es decir, en las sinagogas, no se diga en el ámbito social, en los banquetes.
Es decir, querían ellos ser ya los protagonistas de todo en todos los lugares. Y además de todo, se aprovechaban de su trabajo espiritual para sacar un provecho económico personal. Y cuando Jesús hace esta crítica a los escribas, la está haciendo ante una comunidad de discípulos que lo está escuchando predicar nada menos que en el templo de Jerusalén, con toda su autoridad. Y es que Jesús sabe que todos ellos que están escuchando de primera mano el Evangelio, eventualmente se van a convertir en apóstoles y en evangelizadores. Y al ser portavoces del Evangelio, pueden caer en estas tentaciones de los escribas que habían sido bendecidos con el mejor conocimiento de la palabra de Dios plasmada en la Escritura. Y precisamente es una advertencia de Jesús que nos viene muy ad hoc a todos los que nos dedicamos a la evangelización, en este caso a través de los medios de comunicación. Porque la tentación puede cernirse sobre nosotros y en determinado momento podemos caer también en esa jactancia de querer ser nosotros el centro de atención, de que la gente se fije más en nosotros que en Jesús, de que nos empiece a gustar el aplauso cuando nos presentamos en persona, de que por esa razón queramos que el reflector siempre esté sobre nuestro rostro, que nosotros siempre seamos los que llevamos el micrófono en mano, ya sea en eventos religiosos en los que participemos, siempre queremos ser nosotros el que lea las lecturas antes que alguien más, el que diga el mensaje bonito de felicitación, el que se siente junto al anfitrión, o peor, que incluso queramos sacar provecho económico del servicio apostólico que estamos haciendo. Es una gran tentación, tanto para sacerdotes como para religiosos como para laicos, porque además en ocasiones, hay que reconocerlo, es difícil mantenernos detrás de lo que anunciamos, porque nuestra consigna tiene que ser la misma de San Pablo, que él sí que cumplió con ese mandato misionero y fue tan lejos de llevar el Evangelio como la vida le alcanzó. Pero la consigna de Pablo era concreta: que Cristo crezca y que yo desaparezca. Y a veces es difícil porque la gente en ocasiones se fija primero en lo superficial, es decir, en la voz del que habla, en los conocimientos con los que enseña, incluso en la apariencia física. Y qué difícil a veces ponerse uno detrás para que precisamente el que resplandezca sea Jesús, pero si no somos conscientes de ello, más difícil resulta todavía. Pero nuestra consigna tiene que ser la misma de Pablo y en consecuencia tiene que ser nuestra oración siempre que nos sentamos detrás de un micrófono, detrás de una cámara, detrás de un teclado, los que también escribimos: que Cristo crezca y que yo desaparezca. Quienes caen en la tentación de ese protagonismo, de esa jactancia, de esa ostentación, de esa vanagloria, corren el riesgo de hacer de sus canales católicos canales para su lucimiento personal. Hay que tener cuidado con eso. En verdad tenemos que esforzarnos porque sepamos aprovechar la gran responsabilidad que Dios nos da al colocar en nuestras manos un micrófono, una cámara, un teclado. Incluso también los que se dedican a la evangelización, aunque no sean los medios de comunicación, pueden caer en estas mismas tentaciones. Porque soy el director de tal apostolado, porque soy el coordinador de tal centro de apostolado de evangelización, empiezo a quererme creer aquí el importante. Empiezo a querer que la gente me vea, que la gente me aplauda, que la gente me reconozca, que la gente me ceda los lugares más importantes. Y si se puede, de paso, sacar algún provechito económico. Cuidado, cuidado. La tentación existe, la tentación se apoderó de los escribas. Jesús por eso advierte a los que lo estaban escuchando a él de primera mano, y es una advertencia que debemos siempre tener nosotros presente. No vaya a ser. Esforcémonos pues por siempre evangelizar con el único propósito de que Cristo crezca y nosotros desaparezcamos. Te invito a que leas mi nuevo libro, Con ganas de vivir, que en su primera semana de publicación se ha convertido ya en el libro católico más pedido en Amazon México y el tercero más pedido en Amazon a nivel global. Con ganas de vivir está disponible en Kindle y en edición impresa. Es mi 13º título. En verdad te lo recomiendo mucho. La gente que lo está leyendo está dejando muy buenos comentarios. Con ganas de vivir. Léelo ya.
Te invito también a que el próximo martes 23 de noviembre participes conmigo en una conferencia especial con motivo del año de San José que ha proclamado el Papa Francisco y que está llegando ya a su fin, pues culmina el próximo 8 de diciembre. La conferencia se llama Los 4 sueños de José, un análisis bíblico, una conferencia hermosa en la que voy a desmenuzar palabra por palabra cada uno de los 4 sueños que Mateo presenta en su Evangelio de la infancia. La conferencia será vía Zoom, martes 23 de noviembre por la noche. Para conocer el horario exacto en la ciudad donde tú vives y también para inscribirte, ve al sitio semillasparalavida.org/conferencia. Puedes inscribirte tú solo, puedes inscribirte con tu grupo de apostolado, puedes incluso inscribir a tu parroquia. ¿Cómo hacerlo? La información está ahí. semillasparalavida.org/conferencia, los 4 sueños de José, una forma excelente de llegar al final de este año de San José y de paso prepararnos para el Adviento y la Navidad. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.